3 años. Durante 3 años fui la persona que más cerca estuvo de él, la que llegaba antes que nadie a la oficina, la que conocía sus reuniones, sus contratos, sus miedos profesionales, sus victorias y sus fracasos, la que sabía cuándo estaba bajo presión con solo escuchar sus pasos en el pasillo. Conocía el café que tomaba, americano, sin azúcar, más caliente de lo normal. Conocía la forma en que fruncía el ceño cuando algo no le gustaba pero no quería decirlo. Conocía los nombres de sus socios, de sus rivales, de su familia. Sabía cuándo había dormido mal y cuándo la semana había sido dura. Sabía absolutamente todo de Alejandro Rivas. Todo, excepto el secreto más importante, el único que habría cambiado todo. Mi nombre es Camila Torres y esta es la historia de cómo viví 3 años al lado del amor de mi vida, sin saberlo. Empecé a trabajar en Rivas Capital un lunes de marzo. Tenía 24 años, una licenciatura en Administración de Empresas que había terminado con el mejor promedio de mi generación y la firme convicción de que ese trabajo era temporal. 6 meses, me dije, 1 año máximo, lo suficiente para tener algo sólido en el currículum, aprender lo que pudiera aprender de una de las firmas de inversión más importantes del país y después buscar algo que fuera realmente mío. Eso fue lo que me dije. 3 años después seguía ahí. Pero en ese primer lunes de marzo yo no sabía nada de eso. Solo sabía que el ascensor del edificio olía a café y a cuero, que las oficinas del piso 22 eran más elegantes de lo que esperaba y que la directora de recursos humanos que me hizo el recorrido hablaba tan rápido que tuve que tomar notas para no perder nada. El señor Rivas es muy específico con sus procesos, me dijo mientras caminábamos por el pasillo central. Puntualidad, precisión, discreción son las 3 cosas más importantes para él. Si puedes manejar esas 3, todo lo demás lo irás aprendiendo. ¿Y si no puedo? Pregunté, porque siempre he preferido saber las consecuencias por adelantado. Ella me miró de reojo con algo parecido a la diversión. Entonces serías la 5ª secretaria que se va en 2 años. Lo dijo sin dramatismo, como quien anuncia el pronóstico del tiempo. Tomé nota mental. Lo vi por primera vez a las 10:15 de la mañana. Yo estaba todavía familiarizándome con el sistema de agenda cuando escuché pasos en el pasillo y algo en el ritmo de esos pasos, rápidos, decididos, con un peso específico que después aprendería a identificar a ciegas, me hizo levantar la vista. Alejandro Rivas tenía 32 años en ese entonces, aunque yo en ese momento le hubiera dado un par más por la forma en que cargaba la habitación cuando entraba. Era alto, con el cabello oscuro peinado hacia atrás, y llevaba un traje gris que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Pero no era ninguna de esas cosas lo que hacía que te quedaras mirando. Era la presencia. Esa cosa que algunas personas tienen y que no se puede comprar ni ensayar. La capacidad de entrar a un lugar y hacer que el lugar se reorganice a su alrededor sin que nadie lo haya decidido conscientemente. Se detuvo frente a mi escritorio. Me miró directamente, sin rodeos. Camila Torres, dijo, no como pregunta, como confirmación. Sí, señor Rivas. Buenos días. Una pausa breve.
Tengo una llamada a las 10:30 con los de Berlín. Necesito los reportes del tercer trimestre sobre el escritorio antes de eso. El café lo quiero en la sala de juntas, no en la oficina. Y si llama a Herrera antes de las 11, dile que no estoy disponible. Dicho eso, siguió caminando hacia su oficina y cerró la puerta. Tardé exactamente 3 segundos en procesar todo. Luego abrí el sistema, busqué los reportes del tercer trimestre, los imprimí, preparé el café y llamé a la sala de juntas para confirmar que estaba lista. Todo estuvo sobre el escritorio correcto a las 10:22. A las 10:23 la puerta de su oficina se abrió. Asomó la cabeza. Me miró. «Bien», dijo, y volvió a cerrar la puerta. No era un cumplido efusivo, pero algo me dijo que de él esa palabra única valía más que un discurso de cualquier otro. La primera semana fue un examen que nadie me había avisado que tendría. Alejandro Rivas no era difícil en el sentido que la gente usa cuando describe a los jefes complicados. No gritaba, no humillaba, no pedía cosas imposibles. Era simplemente exigente de una forma muy específica. Esperaba que las cosas estuvieran bien, no casi bien, no suficientemente bien, bien. Y cuando no lo estaban, lo decía con una precisión quirúrgica que no dejaba espacio para confusiones, pero tampoco para heridas innecesarias. El miércoles de esa semana cometí un error. Confundí los horarios de 2 reuniones y llamé al socio equivocado a la hora equivocada. Me di cuenta a los 5 minutos, lo corregí antes de que causara un problema real y luego entré a su oficina a decírselo directamente. Se quedó mirándome un momento. ¿Lo resolviste? Sí. Llamé al señor Montoya, le expliqué el error, reprogramé para las 4. No hubo consecuencias. Otro momento de silencio. Bien, dijo. La próxima vez revisa 2 veces antes de confirmar. Sí, señor. Y Camila. Me detuve en la puerta. Bien hecho en decirlo en lugar de esperar a que yo lo descubriera solo. Salí de la oficina y en el pasillo respiré profundo. Iba a quedarme más de 6 meses. Lo sentí con una certeza que no supe de dónde venía, pero que no cuestioné. Los primeros 3 meses fueron el proceso de aprender un idioma nuevo, no un idioma de palabras. Eso fue rápido. Alejandro era directo hasta un punto que al principio resultaba desconcertante, pero que muy pronto se volvió refrescante. Cuando quería algo, lo pedía. Cuando algo no le gustaba, lo decía. No había capas de cortesía innecesaria, no había mensajes indirectos que descifrar. El idioma que tardé más en aprender fue el de sus silencios, porque Alejandro Rivas hablaba tanto con lo que no decía como con lo que decía, y había toda una gramática en sus pausas, en la forma en que sostenía una pluma cuando estaba pensando, en la velocidad de sus pasos cuando algo lo preocupaba versus cuando todo iba bien. Aprendí que cuando llegaba a la oficina y saludaba brevemente, pero sin detenerse, el día iba a ser intenso. Aprendí que cuando pedía el café más temprano de lo habitual, había algo en los números que no cerraba. Aprendí que cuando se quedaba hasta tarde, lo cual era frecuente, y de repente aparecía en la puerta de su oficina y me miraba sin decir nada, era porque necesitaba pensar en voz alta y yo era la persona con quien se sentía cómodo haciéndolo.
Esas conversaciones del final del día eran las que más me gustaban, aunque en ese entonces no habría sabido explicar por qué con tanta claridad. Él salía de la oficina con el saco quitado y las mangas de la camisa dobladas hasta el codo. Un detalle pequeño que por alguna razón yo siempre notaba. Se sentaba en el sofá de la sala de espera que quedaba frente a mi escritorio y empezaba a hablar, no como jefe, como alguien que necesita descomprimir y ha encontrado a la persona correcta para hacerlo. El fondo de García no va a rendir lo que prometió, decía. Los números del segundo semestre no mienten. Ya lo sabe García, lo sospecha. Todavía no quiere verlo. ¿Cuánto tiempo tiene antes de que sea inevitable? Me miraba. 3 meses con suerte. ¿Y qué vas a hacer? Decírselo antes de que el mercado lo haga por mí. ¿Cuándo? Una pausa. Esta semana. ¿Quieres que te prepare algo para la reunión? No, esto tiene que ser una conversación, no una presentación. Asentía. Él se quedaba unos minutos más en silencio, pensando, y luego se levantaba. Buenas noches, Camila. Buenas noches, señor Rivas. Y se iba. Y yo me quedaba otros 10 minutos recogiendo mis cosas con una sensación cálida en el pecho que no analizaba demasiado. Fue Elena, la directora de comunicaciones, quien por primera vez me hizo ver algo que yo había estado ignorando con una eficiencia casi profesional. Era un viernes de mayo. Habíamos tenido un almuerzo de equipo. Y mientras esperábamos el postre, Elena me miró por encima de su copa de vino con esa expresión que tienen las personas que están a punto de decir algo que nadie les pidió que dijeran. ¿Sabes que Alejandro nunca se quedaba así a hablar con su secretaria anterior al final del día? Lo dijo con la misma naturalidad con que se comenta el clima. Somos eficientes, respondí. Aprovechamos el tiempo muerto para Camila. Te quedaste hasta las 8:30 el jueves pasado hablando con él sobre el análisis de mercado de Brasil, que no era tu trabajo. Yo tenía trabajo pendiente y él te preguntó tu opinión sobre la estrategia de entrada. Lo dijo como si eso lo explicara todo. Soy su secretaria. Es normal que... No. Elena sonrió, pero era una sonrisa sin burla, genuinamente amistosa. No es normal. Él no hace eso. Con nadie. Llevo 4 años en esta empresa y nunca lo había visto. Me quedé callada. No te digo esto para incomodarte, continuó. Te lo digo porque me caes bien y creo que merece la pena que lo sepas. No supe qué responder. Cambié el tema con la habilidad torpe de alguien que acaba de escuchar algo que su cerebro todavía no está procesando del todo. Pero lo guardé. En algún lugar pequeño y quieto, lo guardé. Con el tiempo, empecé a entender que Alejandro Rivas no era solo el hombre que estaba detrás del escritorio de cristal del piso 22. Era también alguien que había construido todo lo que tenía desde muy abajo, algo que muy poca gente en el sector sabía porque él no lo contaba. Su familia no era de dinero. Su padre había trabajado en construcción toda la vida. Alejandro había estudiado con becas, había hecho su maestría con ahorros de 3 años de trabajo y una deuda que tardó 5 años más en pagar, y había fundado Rivas Capital a los 27 años con un socio que se fue a los 2 años
y con un mercado que al principio no lo tomaba en serio. Lo supe de a poco, no porque él me lo contara en orden, sino porque hay cosas que se revelan con el tiempo cuando eres la persona que está más cerca. Una vez encontré, mientras organizaba archivos antiguos, una carta de rechazo de un banco fechada 8 años atrás. El tono era condescendiente de una forma que me incomodó solo de leerla. La dejé en su lugar sin decir nada. Pero esa noche, cuando él pasó por mi escritorio al final del día, lo miré con algo diferente. Él lo notó. Siempre notaba los cambios en mí con una rapidez que a veces me desconcertaba. ¿Qué pasa? Nada, dije. Me miró un momento. ¿Encontraste los archivos del 2015? No era una pregunta. Sí. Silencio. Se recostó contra el marco de la puerta con los brazos cruzados. ¿Qué estás pensando? Que cometieron un error enorme. Algo cruzó su cara. No exactamente una sonrisa, pero cercano. Sí, dijo. Lo cometieron. ¿Los recuerdas? Cada uno. ¿Eso te ayudó? Me miró. ¿A qué? A seguir cuando era difícil. Una pausa más larga. Sí, dijo en voz baja. Recordar que estaban equivocados ayudaba, pero no era lo que más ayudaba. ¿Qué era lo que más ayudaba? No respondió de inmediato. Me miró de esa forma que yo había aprendido a reconocer, la de alguien que está evaluando cuánto quiere decir. Tener claro por qué lo estaba haciendo, dijo al final. ¿Y cuál era el por qué? Otra pausa. Eso sí no te lo cuento hoy. Y antes de que yo pudiera responder, entró a su oficina. Me quedé mirando la puerta cerrada con una sensación que no supe nombrar, pero que tenía la textura de querer saber más, querer saber todo. Hay momentos que funcionan como bisagras, que dividen la historia en antes y después, aunque en ese instante no lo sepas. La gala anual del sector financiero fue uno de esos momentos. Era en noviembre, segundo año. Un evento de gala en un hotel que era básicamente arquitectura hecha para hacerte sentir pequeño. Techos altos, escaleras de mármol, lustres que valían más que un departamento. Alejandro tenía que asistir, era uno de los patrocinadores del evento, y su asistente habitual para eventos corporativos había tenido un problema familiar de último momento. Me llamó a su oficina un viernes por la tarde. El evento es el sábado, dijo sin preámbulo. Necesito que vengas. Como asistente de representación, hay agenda que manejar, personas que presentar, documentación que entregar. Una pausa. Hay un protocolo de estos eventos que tú ya conoces mejor que nadie. Era un trabajo, una extensión de mis funciones. Me lo dije claramente mientras asentía y anotaba los detalles. Era un trabajo. El problema, o lo que yo en ese entonces llamé el problema con mucha ingenuidad, fue el vestido. Los eventos de esa magnitud tenían un dress code específico y yo no tenía nada en mi closet que calificara. Se lo dije a Alejandro con la misma practicidad con que le hubiera informado cualquier otro inconveniente logístico. Él me miró un segundo. Hay un presupuesto de representación para estos eventos. Habla con Elena, ella sabe cómo manejarlo. Elena, que resultó ser una persona que tomaba la ropa con una seriedad que yo encontré inicialmente excesiva y luego completamente comprensible,
Me llevó esa misma tarde a 3 tiendas y tuvo opiniones muy firmes sobre cada opción. El vestido que elegimos, que eligió Elena con mi aprobación eventualmente rendida, era de color negro, largo, con un escote en la espalda que yo nunca me habría puesto por decisión propia. Sencillo por delante, sorpresivo por detrás. Es perfecto, dijo Elena. Es demasiado, dije yo. Camila. Me miró a los ojos. Cómpralo. Lo compré. El sábado llegué al hotel a las 8 menos cuarto, como habíamos acordado. Alejandro ya estaba ahí. Lo vi desde la entrada del salón principal, hablando con 2 hombres que yo reconocí de archivos como socios potenciales del sector energético. Caminé hacia él. Me vio cuando me faltaban unos 10 pasos. Y se detuvo, no de forma visible para cualquiera que estuviera mirando. Siguió de pie, siguió con la copa en la mano, siguió con esa postura suya de absoluto control. Pero yo lo conocía lo suficiente como para notar las cosas pequeñas, y en el segundo en que sus ojos me encontraron, algo en él se quietó de una forma que no era su quietud habitual. Era otra cosa. Duró 3 segundos, luego retomó la conversación como si nada. Llegué a su lado. Camila, dijo con una voz completamente normal, completamente suya. Te presento al señor Urdaneta y al señor Blanco. Estreché manos, sonreí, dije las cosas correctas. Trabajé toda la noche con la eficiencia de siempre. Agenda, presentaciones, documentación. Alejandro y yo funcionábamos en eventos igual que en la oficina, con esa comunicación casi silenciosa que habíamos construido con el tiempo. Pero hubo un momento, cerca de las 11 de la noche, en que los 2 quedamos brevemente solos en una terraza mientras el resto del evento seguía adentro. El aire de noviembre era frío y limpio. Las luces de la ciudad se extendían abajo como un mapa que alguien hubiera dibujado con cuidado. Buen trabajo esta noche, dijo. Era mi trabajo. Sí, una pausa. Pero lo haces bien, más que bien. Lo miré. Él tenía la vista en la ciudad, el perfil serio, la copa de vino casi sin tocar. Alejandro, dije. Era raro llamarlo por su nombre. En la oficina siempre era señor Rivas, pero ahí, en esa terraza, con el frío de noviembre y la ciudad abajo, señor Rivas hubiera sonado a otra persona. Me miró. ¿Por qué yo?, pregunté. Cuando me contrataste, tenías otros candidatos, mejores perfiles en papel. ¿Por qué yo? Una pausa larga. El tipo de pausa que supe, incluso entonces, que contenía algo que él estaba decidiendo si decir o no. Porque en la entrevista te pregunté qué harías si cometieras un error grave y me respondieras que lo admitirías antes de que causara daño y luego lo resolverías. Y lo dijiste sin dudar. Eso es lo lógico. No para todo el mundo. ¿Eso fue todo? Otra pausa. No, dijo. Esperé. Él no siguió. ¿Y lo demás? Insistí con suavidad. Me miró de una forma que yo no había visto antes, o que había visto y no había sabido leer. Lo demás, dijo en voz baja, es una conversación para otro momento. Adentro, la orquesta empezó una pieza nueva. Él se apartó levemente de la baranda. Es tarde, mañana descansa, y volvió adentro. Yo me quedé en la terraza un minuto más, mirando la ciudad,
con una sensación extraña en el pecho que no supe si era el vino o el frío o algo completamente diferente. Tercer año, enero. Había una crisis. No era la primera. En 3 años habíamos navegado varios momentos difíciles, pero esta era diferente en escala. Un fondo de inversión con el que Rivas Capital tenía una exposición significativa había colapsado de forma inesperada por irregularidades que estaban saliendo a la luz en los medios. No era responsabilidad directa de Alejandro, pero el nombre de la empresa aparecería vinculado y eso tenía consecuencias que había que gestionar rápido y bien. Trabajamos 4 días casi sin parar. Yo llegaba a las 7 de la mañana y me iba pasadas las 10 de la noche. Él llegaba antes y se iba después. El equipo legal, el equipo de comunicaciones, los socios, todo el mundo en movimiento constante. Y en medio de todo, esa maquinaria silenciosa que éramos Alejandro y yo, funcionando con la sincronización de algo que se ha practicado durante años. El cuarto día, a las 9 de la noche, cuando el equipo legal había salido y el piso quedó en silencio, entré a su oficina con la última actualización del día. Estaba de pie frente al ventanal, de espaldas a la puerta, mirando la ciudad. Alejandro, deja los documentos sobre el escritorio. Los dejé, pero no me fui. Lo observé un momento. Tenía los hombros más tensos de lo habitual, las manos en los bolsillos. Esa postura de alguien que está cargando algo y no sabe muy bien dónde ponerlo. Ya pasó lo peor, dije. Por ahora. Las declaraciones de esta tarde cerraron bien. El equipo legal dice que la exposición es manejable. Lo sé. Entonces, Camila se giró, me miró. ¿Qué haces todavía aquí? Mi trabajo. Tu trabajo terminó hace 2 horas. Me quedé. Silencio. ¿Por qué? Era una pregunta directa. Alejandro siempre hacía preguntas directas, pero esta tenía algo diferente, una capa adicional que yo sentí pero no supe nombrar. Porque no me parecía bien irme cuando todavía había cosas que resolver, dije. Me miró durante un momento que se sintió más largo de lo que probablemente fue. Gracias, dijo, en voz baja, con un peso que no era el de un jefe agradeciéndole a su empleada. No tienes que... Camila dio un paso hacia mí, solo uno, pero fue un paso que cambió la distancia entre los dos de una forma que yo sentí físicamente. Gracias. No dije nada. El silencio entre nosotros tenía una textura que nunca había tenido antes. Son las 9:15, dijo finalmente. Vamos a cenar. ¿Perdón? Los dos llevamos 4 días comiendo sándwiches del servicio de piso. Algo en su expresión era diferente, más suave, más él, de alguna forma. Cena, afuera, como personas, tardé un segundo. De acuerdo. La cena fue en un restaurante pequeño a 3 cuadras del edificio que Alejandro conocía y que no era nada parecido a los lugares donde íbamos en eventos corporativos. Era sencillo, cálido, con mesas de madera y luz de velas bajas y el ruido reconfortante de una cocina que trabaja. Comimos y hablamos, pero no como jefe y secretaria, como 2 personas que han sobrevivido algo juntas y necesitan un momento de quietud. Hablé de cosas que no solía hablar en horario de oficina, mi familia,
una hermana que vivía en otra ciudad y que extrañaba más de lo que admitía, el libro que estaba leyendo, una película que me había parecido extraordinaria la semana anterior. Él escuchó, preguntó, y luego habló él también de cosas que yo no había escuchado antes. Una casa en la costa donde iba cuando necesitaba silencio, un proyecto que tenía en mente para cuando la empresa alcanzara cierto punto, una conversación que había tenido con su padre el fin de semana anterior que lo había dejado pensando. ¿De qué hablaron? De si valía la pena. Una pausa. Mi padre siempre ha creído que trabajo demasiado. ¿Y tú qué piensas? Que tienes razón, pero que hay cosas que te hacen querer estar donde estás. ¿Cómo qué? Me miró y no respondió. Sostuvo mi mirada durante 2, 3 segundos y no respondió. Tomé un sorbo de agua, miré la mesa. El corazón me latía de una forma que no quise analizar demasiado. Al día siguiente, Elena me esperaba con 2 cafés y una expresión que no presagiaba nada menor. «Siéntate», dijo. «Tengo trabajo. Siéntate, Camila». Me senté. Elena colocó los 2 cafés sobre la mesa, cruzó las manos y me miró con la seriedad de alguien que ha decidido decir algo importante y no va a echarse atrás. «¿Qué pasó ayer en la noche?» Salimos a cenar. Fue una cena de trabajo después de una semana muy intensa, completamente. ¿Te dijo algo? Habló de su padre, de Camila. Elena exhaló. Escúchame bien. Llevo 5 años en esta empresa. He visto a Alejandro Rivas en todo tipo de situaciones. Victorias, crisis, negociaciones imposibles, eventos sociales donde sé que preferiría estar en otro lugar. Lo he visto con socios, con clientes, con su familia. Esperé. Nunca lo había visto mirar a nadie como te mira a ti. El café se me quedó frío en las manos. Elena, no te estoy diciendo esto para crearte expectativas. Te lo digo porque llevas 2 años y medio sin verlo, y eso me parece un desperdicio enorme de algo que es bastante obvio para el resto del mundo. Él es mi jefe, yo soy su. Lo sé perfectamente lo que eres. La pregunta es si tú sabes lo que él es para ti. Me quedé callada. ¿Lo sabes?, insistió con suavidad. Pensé en la terraza de noviembre, en la forma en que me había mirado cuando salí de los vestuarios de la gala, en las conversaciones del final del día que eran lo mejor de mi semana, en la noche de la crisis, cuando dio ese paso hacia mí y dijo, «Gracias», de esa forma. No lo sé, dije, y era la verdad más honesta que había dicho en mucho tiempo. Elena asintió lentamente. «Cuando lo sepas», dijo, «no esperes demasiado para actuar en consecuencia». Esta sección es el corazón emocional del roteiro, ritmo lento, muy detallado en sensaciones y sentimientos de ambos. Fue un viernes de febrero, no había nada especial en el día. No había evento, no había crisis, no había fecha marcada en ningún calendario. Era simplemente un viernes de invierno con cielo nublado y la calefacción del edificio que hacía ese ruido suave que yo ya no escuchaba de tanto escucharlo. El equipo se había ido a las 6. Yo me había quedado terminando la agenda de la semana siguiente, que era especialmente complicada por 2 viajes superpuestos y un evento a mitad de mes. Alejandro estaba en su oficina.
Podía verlo a través del cristal, de pie frente a la ventana, con el teléfono en la mano, en una postura que yo reconocía como la de alguien que acaba de terminar una llamada difícil. A las 7, guardé los documentos y fui a su oficina a dejar la agenda actualizada sobre el escritorio antes de irme. La semana del 16 está lista, dije. Hay un conflicto el martes que resolví moviendo la reunión con Castellanos a las 4. Si necesitas revisarlo, Camila. Me detuve. Alejandro seguía de espaldas a mí frente a la ventana. La ciudad afuera estaba ya oscura, con las luces encendidas, lluvia fina que hacía que todo brillara de una forma distinta. ¿Sí? Se giró. Había algo diferente en su expresión. No era la tensión del trabajo, no era el cansancio de la semana. Era otra cosa, algo que yo había visto a destellos en momentos distintos y que nunca había sabido leer del todo, pero que ahora, de frente y con toda la luz de la oficina sobre él, era imposible de ignorar. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué sientes cuando estás aquí? La pregunta me tomó por sorpresa. Era demasiado directa, demasiado fuera de cualquier conversación que hubiéramos tenido antes. En la oficina, aquí, conmigo. El silencio que siguió duró 3 segundos que se sintieron como 10. ¿Por qué me preguntas eso? Dio un paso hacia mí. Alejandro siempre se movía con una economía precisa, sin movimientos innecesarios. Este paso también era preciso, pero tenía un propósito diferente a cualquier otro que yo le hubiera visto. Porque llevo mucho tiempo preguntándome si lo que yo siento es algo que existe solo en mi cabeza, dijo. O si tú también lo sientes y simplemente ninguno de los dos lo ha dicho. El corazón me dio un vuelco tan brusco que tuve que sostenerme en algo invisible. Alejandro. 3 años, Camila. Su voz era baja, sin prisa, pero con un peso en cada palabra que me llegó directo al pecho. 3 años siendo la persona más importante de mi día, la primera en quien pienso cuando algo sale bien, la que hace que quiera estar en este lugar aunque haya días en que todo lo demás está mal. No pude responder, tenía la garganta apretada de una forma que no era dolor, sino algo más parecido a cuando ves algo que no esperabas y tu cuerpo no sabe todavía cómo procesar que es real. Dio otro paso. Estaba cerca ahora, tan cerca que podía ver los detalles de su expresión con total claridad. La mandíbula ligeramente tensa, esa forma suya de sostener la mirada que nunca cedía y algo más. Algo que yo estaba viendo por primera vez, aunque quizás había estado ahí siempre. Vulnerabilidad. Alejandro Rivas, que era imperturbable en negociaciones imposibles, que no cedía frente a presiones que hubieran doblegado a cualquiera, que había construido un empire desde cero con la fuerza de no rendirse nunca, me estaba mirando con la vulnerabilidad más honesta que yo había visto en nadie. «Dime algo», dijo en voz baja. «No sé qué decirte. Dime la verdad, la verdad». La verdad era que llevaba meses guardando cosas en ese lugar pequeño y quieto donde van las cosas que no sabes todavía cómo manejar. La verdad era que los viernes en que no nos quedábamos hablando al final del día, me sentía vagamente incompleta sin poder explicar por qué. La verdad
era que su nombre era lo primero que pensaba en las mañanas y lo último que pensaba antes de dormir, y que yo me había convencido durante mucho tiempo de que eso era simplemente la dinámica normal de trabajar muy cerca de alguien. La verdad era que Elena tenía razón. La verdad era que yo lo sabía desde hacía más tiempo del que había querido admitir. La verdad, dije con una voz que no era del todo firme, es que también lo siento. Algo en él se movió, algo profundo y quieto al mismo tiempo, como cuando una tensión que ha existido durante mucho tiempo finalmente encuentra dónde soltarse. Levantó una mano, despacio, con una delicadeza que no esperaba en alguien tan preciso, tan directo en todo lo demás. Sus dedos rozaron mi mejilla primero, apenas, como quien verifica que algo es real antes de sostenerlo. Yo no me moví. Él tampoco habló. Solo me miró con esa intensidad suya que ahora tenía un nombre, y ese nombre era demasiado grande para caber en ninguna palabra. Y entonces se inclinó hacia mí. El primer contacto fue suave. Solo eso, sus labios sobre los míos con una presión tan leve que por un segundo pensé que lo había imaginado. Pero no, estaba ahí, real, cálido, con el olor de su perfume muy cerca y la mano que había pasado de mi mejilla a sostenerse en mi mandíbula, con una gentileza que me rompió algo por dentro de la mejor forma posible. Me quedé quieta un segundo, ese segundo de asombro puro que existe antes de que el cuerpo entienda lo que el corazón ya sabe. Y luego cerré los ojos y respondí. Y ahí todo cambió. Lo que había empezado como algo suave y cauteloso se convirtió en algo diferente, más profundo, más lleno de todo lo que los dos habíamos callado durante demasiado tiempo. Su otra mano encontró mi cintura y me acercó sin brusquedad pero sin vacilación, y yo puse las mías en su pecho y sentí su corazón latir con una rapidez que me dijo que por fuera podía parecer tranquilo, pero por dentro estaba tan poco tranquilo como yo. No sé cuánto duró. El tiempo hace cosas extrañas en los momentos que importan. Sé que cuando nos separamos, los dos respirábamos diferente y que él apoyó su frente contra la mía y cerró los ojos un momento, como alguien que necesita un segundo para procesar que algo que había imaginado muchas veces finalmente es real. Camila, dijo en voz muy baja. ¿Sí? Llevo mucho tiempo esperando esto. Lo miré. ¿Cuánto tiempo? Abrió los ojos. Me miró directamente. Desde el día que llegaste, el mundo se reorganizó en silencio. Desde el primer día. Una pausa. Me pediste que te dijera si cometías errores y pensé, esta persona va a ser muy difícil de ignorar. ¿Y nunca dijiste nada en 3 años? No quería perderte. Algo en su voz tenía la textura de algo que se ha cargado solo durante mucho tiempo. Eres lo más importante que tengo en mi vida, Camila. Y no sabía si decírtelo lo rompía todo o lo cambiaba todo. Y le tuve miedo a las dos posibilidades. Me quedé mirándolo. Y ahora, sus labios rozaron los míos una vez más brevemente. Ahora ya no le tengo miedo a nada. Nada fue fácil después de esa noche. Que nadie espere que lo cuente como si hubiera sido un camino sin baches, porque sería una mentira. Hubo conversaciones difíciles. La primera fue sobre el trabajo,
¿Qué implicaba esto para mi posición? ¿Qué cambiaría? ¿Qué no podía cambiar? Alejandro fue tan directo como siempre. No quiero que renuncies, no quiero que sientas que tienes que hacerlo, pero entiendo si lo necesitas para estar cómoda. No voy a renunciar. Bien, pero necesito que en el trabajo las cosas funcionen igual que antes. Camila, ¿alguna vez te he faltado el respeto? ¿No? ¿Alguna vez te he hecho sentir menos que completamente capaz de tu trabajo? No. Entonces nada de eso va a cambiar. Lo que somos aquí, señaló la oficina, y lo que somos afuera son dos cosas que puedo mantener separadas. La pregunta es si tú puedes. Lo pensé. Sí, dije, puedo, y pudimos. Lo que vino después fue aprender a conocerlo en una dimensión que no había existido antes. Alejandro Rivas, fuera de la oficina, era la misma persona dentro de la oficina, pero con más espacio para hacer. Seguía siendo preciso, directo, económico en sus palabras, pero también era alguien que cocinaba el domingo con una concentración aplicada como si fuera un proyecto importante, que se reía de verdad, una risa que yo no había escuchado en 3 años y que ahora me parecía el sonido más valioso del mundo cuando algo le parecía genuinamente gracioso, que leía novelas históricas en secreto y que se avergonzaba ligeramente de admitirlo porque no encajaba con la imagen que el sector financiero tiene de sí mismo. Un domingo de marzo, 4 semanas después del beso, me llevó a la casa en la costa de la que me había hablado en aquella cena de enero. Era una casa pequeña, de piedra, con el mar visible desde todas las ventanas y el sonido de las olas como fondo constante. Él mismo manejó hasta allá, 4 horas, con música suave y la ventana levemente abierta aunque hacía frío. ¿Por qué me la estás mostrando?, pregunté cuando llegamos y me detuve en la puerta mirando el mar. Porque es el único lugar donde me siento completamente yo mismo, dijo detrás de mí. Y quería que lo conocieras. Me giré para mirarlo. ¿Cuántas personas la conocen? Muy pocas. ¿Cuántas desde que empezaste a construir la empresa? Una pausa. Tú eres la primera. Lo miré durante un momento largo. Él me sostuvo la mirada con esa honestidad suya que no pedía permiso. Alejandro, dije, dime, que hayas esperado 3 años para decirme lo que sentías. Fue demasiado tiempo, confirmé, pero entiendo por qué. ¿Sí? Porque yo también tardé demasiado en verlo. Los dos teníamos miedo de lo mismo. Dio un paso hacia mí, ese movimiento suyo, siempre deliberado, siempre con propósito, y tomó mi mano. ¿Y ahora?, preguntó. Le sostuve la mano. Ahora ya no. Fue 3 meses después cuando encontré, sin buscarlo, el secreto más importante de todos. Estaba reorganizando el archivo físico de contratos cuando un sobre cayó de entre 2 carpetas. Era viejo, color manila, sin membrete. Mi nombre estaba escrito a mano en el frente. Lo abrí con la lentitud de quien presiente que lo que va a encontrar va a importar. Adentro había una sola hoja, escrita a mano, con la letra apretada y ligeramente inclinada que yo había aprendido a conocer en notas de reunión y correcciones de documentos. Era una carta, sin fecha, sin saludo formal, solo.
hay algo que nunca te voy a decir mientras trabajes para mí, porque hacerlo sería ponerme a mí mismo antes que a ti, y tú te mereces poder elegir libremente, sin presiones de ningún tipo. Pero lo voy a escribir aquí, en este papel que nunca vas a leer a menos que el momento sea el correcto, para no cargarlo solo. Desde el primer día que llegaste a esta oficina, con el maletín a medio cerrar y esa forma tuya de no pedir disculpas por llegar a algo nuevo sin saber todavía todo, supe que ibas a cambiar algo en mí. No sabía qué. Ahora lo sé. Me enamoré de ti con la lentitud con que se construyen las cosas que duran, sin buscarlo, sin poder evitarlo. Eres lo mejor de cada día. Eres la razón por la que quiero que la empresa crezca, no por el dinero, no por el reconocimiento, para tener algo que valga la pena. No sé si algún día leerás esto. Si lo haces, espero que sea porque el momento es el correcto y los dos estamos listos. Si nunca lo lees, habrá sido suficiente escribirlo. Me senté en el suelo del archivo con la carta en las manos. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Esa noche entré a su oficina con la carta. La puse sobre su escritorio sin decir nada. Él la miró. Reconoció el sobre de inmediato. Levantó la vista hacia mí con una expresión que era, por primera vez en todo el tiempo que lo conocía, completamente sin barreras. ¿Cuándo la escribiste? Hace 2 años. ¿2 años? Sí, no dije nada. Él tampoco. Las palabras que necesitaban existir entre nosotros en ese momento no tenían forma de ser dichas, así que ninguno de los dos las dijo. Me acerqué. Él se levantó, lo abracé primero. No era algo que hubiéramos hecho antes, ni una vez en 3 años. Y la primera vez tenía ese peso de las cosas que han tardado demasiado en llegar, pero que cuando llegan son exactamente como debían ser. Sus brazos me rodearon con una firmeza que era certeza, no posesión, y durante un largo momento los dos nos quedamos quietos en ese silencio que es el más honesto de todos, el que no necesita nada más. Debiste decirlo antes, susurré. Lo sé. Perdimos tiempo. Sí, su voz era baja, cerca de mi oído. Pero estamos aquí ahora. Me separé lo suficiente para mirarlo. Sí, dije, estamos aquí ahora. Vuelvo al principio, a la voz con la que empecé. Dije que sabía todos sus secretos menos el más importante, y era verdad. Durante 3 años fui la persona que conocía sus reuniones, sus contratos, sus miedos profesionales, sus victorias y sus fracasos. Conocía el café que tomaba y el fruncimiento de ceño que tenía cuando algo no le gustaba, pero no vi lo único que hubiera cambiado absolutamente todo. Lo que aprendí, lo que me tardó 3 años y una carta guardada en un sobre color manila entender, es que a veces el amor más real es el que no se anuncia, el que no llega con declaraciones ni con gestos grandiosos, el que simplemente está ahí en cada café preparado antes de tiempo, en cada conversación del final del día, en cada paso hacia adelante calculado con cuidado para no asustarte. El amor de Alejandro fue paciente de una forma que yo no merecía y que al mismo tiempo me honró más que cualquier cosa que nadie me hubiera dado antes. Y el mío, porque sí, el mío también estuvo ahí mucho antes de que lo reconociera, fue ciego de una forma que ahora me hace reír, porque ¿cómo es posible estar tan cerca de algo tan grande y no verlo?
pero ya lo vi. Y eso, como le gusta decirle a Alejandro cuando le pregunto si le molesta que tardáramos tanto, es lo que importa. El momento siempre llega cuando tiene que llegar, dice. ¿Y si hubiera llegado antes? Le pregunto. Me mira de esa forma suya, la que aprendí a leer demasiado tarde y que ahora leo perfectamente. Hubiera llegado antes también, dice, porque siempre fuiste tú